El Honorable Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, en coordinación con el Departamento de Asuntos Indígenas, celebran hoy, lunes 21 de febrero de 2024, el Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. Desde hace 24 años celebramos la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades, con el fin de preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. Este gobierno municipal tiene el compromiso de impulsar el Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a iniciar con los honores correspondientes, para lo cual pido a todos los presentes ponerse de pie, descubrirse la cabeza como señal de respeto. Recibamos a nuestro lábaro patrio bajo los toques de ordenanza. Atención. Saludar ya. Firmes, ya. Enseguida interpretaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano bajo la dirección del profesor Armando Hernández Martínez.
Continuamos con el himno en español. Despidamos a nuestra enseña nacional. Atención, saludar, ya. Firmes, ya. Pueden tomar asiento. Para dar continuidad, saludamos a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor. Licenciado Óscar Sánchez Hernández, tercer regidor. Bienvenido. Profesor Gerardo Pérez Salinas, director de Cultura. Profesor Tomás Aquino Vázquez, coordinador de Asuntos Indígenas. Ciudadano Fernando Hernández Hernández, Consejo de Vigilancia de Coahuila. Ciudadano Leonardo Espinosa Trejo, delegado municipal de Coahuila. Profesor Maximino Domínguez Villarreal, coordinador administrativo del CONAFE Región Huasteca. Ciudadano Juan Domingo Hernández, consejero consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis Potosí. Saludamos también al licenciado José Juan Aquino García, síndico municipal. Bienvenido, profesor Teodoro Gaspar Cruz, director de la Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata de Xoloco. Un fuerte aplauso a la presencia del ingeniero Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal, y a su esposa, la licenciada Inca Raquel López Rivera, presidenta del INE.
Saludamos a las autoridades comunales, a los jueces, comisariados, delegados, alumnos, personal docente, músicos, danzantes, medios de comunicación, padres de familia, público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Enseguida vamos a presenciar el ritual. Es un ritual de bendición y agradecimiento a cargo del ciudadano Domingo Félix Hernández. Bueno, nos toca no tiene capa ni reunión ama mi día especial mi día para mi lengua materna y que ama noche de tascamati te voy a estar a Dios Padre ya que te macato noche tu fuerza tu poder mi para tu antes camanate para tu antes esto y que ni capa te tal y como se ofrenda tal y con capa yo ofrenda para mesa porque te tiene ya cuánto no guía tanto que las camaritas tanto que ni para sekin palemos porque ni capa no chini pinagotitsi no chini montar ya kan el 72 dialectos que no chipani por Tacatán ya que ni capa campanan chiva se pequeño ritual pero ni capa noche que tiene que Juan esto que ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, cuando en un momento, cuando te muestras a ti, cuando te estoy pidiendo, y el penica, cuando no chile, todo el tatawan, todo el nanawa y Juan que te piden como el que estoy, y el penica, te voy a dar a Dios Padre, para amar mi día, amar mi especial, para establecer la tuya. Este medio tonal es que incluye tu primo, este medio tonal está ni mamá, como tonal tamana. Y el que campaña los más que en Chilica, pero no si Dios se conegua. Y el canal tanto igual, ni hasta para el mundo de las cabras que están Juan. Te capta tu vuelta, y el can Chilica, no quiere que te quinte pan, y no quiere, por poner que tiene para mí, para este pin campaña chiquisa, tu vuelta, tanto nada, pin campaña igual, se tu vuelta a canana, tu vuelta a catata, y el que campaña chiquisa. Las gracias no que aplica tu quinta pan, no tu quinta pan que no que tu nawa kamanaura, no que tu nawa tatuan, katia cuante, pícate que tiene, y el que como atuante, como tu médico tradicional, como arquitecto y arroz, esta cuidada, España, hace tu crisis, aguante, aunque sacamos Espíritu Santo, aguante, mi canti, anguita cuidando la España, y el que no que tu vuelta, tu buena, como tu santa madre, tu santa padre. Y el que como que tal y como se ofrenda, para mi mesa, que tal y como se tawichi, ni como que tuya, porque ni no se te visto que tu Espíritu Santo, para ti, Picachilla, para ti nene, para ti canoa, y el que tal y como se agua bendita, el agua bendita, cuando te recibieron agua, porque ni callan en tu ánimo visto que, callan en tu modo de salvar, callan en tu como limpiador, y el que tanto igual, cantamos bendición, cantamos Espíritu Santo. Y así que pica para los 2 puntos cardinales, para mí, para este norte, aguante, no que te voy tanto, que no voy nada, que cantarán 34 años que no estuvo, tanto te voy tanto, que vos padres, que te pantan, aguante, no te digo, para mi día, no te digo, ni día campaña, que está lengua materna, porque en que la gome, que la guasita, que la discuten, que te pica, no es que voy tanto, te critica del agua, no te aplica, no es que te critica de costeca, de pan, de tele, ya que cuando no quiera que igual más todo el pico no tu limo de canal tanto igual tanto voluntad no hay nada solo un cuanto la cuando se llama que es la bendición cuando cuanto que más que no se te cae chica hay no se le campanito pana que le campanito que yo al pana que panita más que el panita le can campanito de voluntad no es que yo lleva la noche con la otra no como el presidente no me casco. No te gustó que ser tu presidente, no te gustó que capilete sin palermos, capilete sin apoyados, y que han tomado que han cuanta esto que explica un antiguo pueblo de Pitini, y el campante nunca no te está que ser tu presidente para allá, que sin apoyados, y el campante, que voy a estar, que voy a nada, que mantener que yo porque ya quitaste como que a mí, quitaste como que hacer ofrenda, que tal vez hacer los cursos, tal vez hacer cursos,
y que el campanato tanto igual, cantamos bendición y cantamos Espíritu Santo, y que el campanato chica, campanato que parece ser cahuil, champantes que mata, que no chinita, que tiene que visto que no tiene, y campanato, que está que volan, que pica, y así que campanato y que cabe. O es que cantamos de pan, que hoy está Dios Padre, que tiene que ir a Cristo que me contamos. Que aunque canando que no te escuche guayán, que aparte yang Juan de Juan yang Juan que le Dios Padre, que tal con mucho Dios y con él. Cada camarada que ama, que le da agua, que el camarada que le dice que usted, que va a meter que noche Dios para mí, que si noche ni Cristo que las camas ya tu voy a dar y aguante no día aguante no le dicen las camas porque aguante no es el pan que voy a dar a Dios pan aguante ni que no pasar ni cerca para ver ni se está bonito noche ni aguante no cansa ni que ni campano esto que tiene como presidente esto que le aguante y la calle o se ofrenda que calle o se las camas aguante que ni aguante se recibirá de que la calle o se agua bendita aguante tanta campaña, gente sin pañal, gente panosa, gente sin pie, campaña, darse gente, aguante, y ya la cantuana, aguante, poeta, mañana, aguante, campeonato igual, seca, aguante, venga, nace para los 4 puntos cardinales, aguante, grito para su, vuelta, porque no hay nada, aguante, campeonato que son talento, porque no hay nada, que opino, no, si no se van a hacer vuelta, padre, porque nada, que opino. Participando con médico tradicional, de calificado, Dios Padre, gracias a Dios, que nos para mí, para mí, para mí, momento, calificado, esto que es pequeño, hasta que no te ocurre, amante, que me lo que hace que expande, que se me voy a se puede dar, no que aplica, que no que aplica, campanón, camarante, nada, no que aplica la escaquilla, nada, que aplica, pan, que cantamos, que café, que chicado, pan, que cantamos, que califica, se ofrenda, que califica, se lleva, aguante, que maquilita, sin negocio, sin trabajo, sin negocio, no ser presidente, que estudie, ya que San Juan, que tiene, que no ante nada, ni tan acontecendo como de gol, que hablo esto, pero ni tan Juan, que maquilita, sin luz, sin vida, que se ve, cuando no se diga, que viva, que estudie, ya que no tan igual, San Juan, aguante, como de Santo Padre, Santa María, Juan, que entra, que entra, Dios Padre, cuando no se la cuando está pintada en el Chicago, cuando va a María, no chica, como la guacisa, que yo tan chica, no chica, Dios por mí, que no me dice como la nada, pero ya, y se que ya, que por el tuyo, que está, que no se por el lugar, como cuando, mientras que la tuya, cuando está, que yo está, que voy a la y no tiene esa cosa, que la vida de cuando va a no puedes. Para que si se habla, para que te quitaba ante mucho y no a Cristo. Dios Padre, cantamos bendición, cantamos Espíritu Santo, también cantamos la oración de nuestro Señor Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona tus ofensas, Señor. Perdona tus ofensas, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Dios Padre, que bendiga todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona tus ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, durante el mal. Amén. Padre. Gracias. Muchísimas gracias a don Domingo Félix Hernández, que me ha traído el día de hoy las ofrendas para este ritual, desde el aguardiente, el agua bendita, el copal, las hierbas, el corazón que se está ofrendando, las flores, todas ellas guardan un simbolismo en nuestra cosmogonía náhuatl. Muchísimas gracias y bueno, te reconocemos, Domingo, como médico tradicional. Gracias por estos trabajos que tú haces. Y así es, quedó lista la bendición y el agradecimiento a los 4 puntos cardinales. Muchas gracias, pueden tomar su lugar.
Enseguida vamos a escuchar un mensaje que nos ofrece la autoridad de Coahuila a cargo del Consejo de Vigilancia Ciudadano Fernando Hernández Hernández. Él quiere en este momento dar un mensaje a todos ustedes. Bueno, en el nuevo que yo me noche, que ahora para mis lecturas, buen día, pues, ama, pues, llevo el pues, ya, pues, mañana con el blanco, antes de la noche, ahora pues, panoca, cacuele, panoquenta, tapalónica, tequetica, Gregorio Cruz, mi esposa, noche comitiva, para que buen día ama, para no ser mi fiesta, la cual es bueno, allá hasta la tica. Enseguida vamos a escuchar un mensaje alusivo al Día Internacional de la Lengua Materna a cargo de Serafín Flores Santiago. Maestro Gerardo, si gusta tomar su lugar, él va a desarrollar un ritual. Pues vamos a dar paso al ritual, Maestro Gerardo. Acércate, Domingo Félix. Domingo. Kita no tenga paluan, kita yo tatawan, kita yo lalawan, ya cuan película, porque ya cuan que te percibía para matar te dicen chinica para que te voy a dar porque te voy a dar Dios para que chinica tapan que te paluan las caballos, ya chinica camba noche, ni se camba noche más festival, ya no te chino ya que me llaman bastante, te voy a dar, te voy a dar, kita no cipang primer, kita lihat tentang, kita melihat penyerta, penyertaan, perempuan, ini tanpa sih. No dia tanpa no kesimpan tapi cara satu dan masih butuh, porque kita dia tanpa no. Kita pun yang juga foto perempuan ini kan antar sekian, antar sekian dua lalu menjadi kan, jadi kita tapi tanpa ini kan kita kan melihat apa yang ini kita kawan. Para mí, Cristo se pone que su buena tantas y para su buena tantas yo tengo que acompañar bastante maka kita harus mengurangi kemampuan kita untuk besar kemampuan kita acompañar dengan diarosan kita kondisi ini sesuai ketika bahwa kita akan berbuat Kristus karena Tuhan yang terbaik kita akan bayar di harus di motivasi porque no tiene que mando, no, cualifican cerca de carne, cualifican cerca de cualifican cerca de cualifican, porque no tiene esto que te digo, esto
que tenía que ir a la vida y makanan kami kan kung sikuita pero ni kami kaya kuwenta para allá el limpiarlos kita kulilos kita panos antiado pantang bendición y pantang Espíritu Santo de esta de esta sola man si compras pantatato si compras pantalán cuando compras pantalán tú dices como presidente como Gregorio de esta familia antiguano dia kamwani sekolah pangkatan sekolah pangkalan amang dikatakan papasuni konseksi kacang terjadi nulis tanpa dilupakan seksi tanpa sesama dan sakit kita ini memang yang kita silakan kita kami dunia kampanye kemudian kita kampanye ini jadi kampanye ini akan masuk kita kemudian kita akan semua kemudian kita kami potensi kita yang mati aun tak walau mati pun no kali kontaminasi no kali proses cuci no kali proses cuci no kali inundasi ya sampai kampung sementara kuota sementara sewanya tadi pani am ini ya kemudian sudah itu sama jadi am dia kemudian karena Tuhan ya kemudian lagi anak tua dan am Aku pun tidak cukup berkata, cukup berkenaan dengan ini, cukup berkata, cukup berkenaan dengan ini. Mungkin kita mengenal kepada fiksi di mana fiksi ini bukan tentang pangkat ini, mungkin tentang mengenal pasal dulu sehingga tahu itu. Yuk, pada pangkat kembali. Contohnya kampana siapa mana justicia ini kami seorang tentang inversión ini menurut pesan ekonomi. Escuchamos el mensaje del Día Internacional de la Lengua Materna a cargo de Serafín Flores Santiago. ...21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna se realiza el 21 de febrero de cada año. La idea de celebrar este día surge de una iniciativa en Bangladesh y fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el 2002. El 2019 se ha declarado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas, no solo como instrumento de comunicación, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositario de la identidad, la historia cultural, las tradiciones y la memoria única de cada persona. Cuando desaparecen las lenguas, se llevan consigo un patrimonio cultural e intelectual. A pesar de su inmenso valor, las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo de manera alarmante debido a la globalización. Motivo por el cual las Naciones Unidas decretaron el 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar a la sociedad, no solo para beneficiar a las personas que hablan estas lenguas, sino también para que otras personas aprecien la importante contribución que hacen a la diversidad cultural del mundo. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. México reconoce en la Constitución a nuestra nación como pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas, garantizando su derecho a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen sus culturas e identidades. Es importante reconocer que las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en la conservación de las lenguas maternas, ya que ellas son las transmisoras de la lengua nativa a sus hijas e hijos. Además de la cultura de sus pueblos,
muchas veces, independientemente de la zona donde residan, puede ser urbana, ellas generalmente hablan su lengua materna y la transmiten a su familia, quienes harán lo mismo con las siguientes generaciones, independientemente de que también sean hispanohablantes. De acuerdo con el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México, de los 25.6 millones de personas que se autoescriben como indígenas, 7.3 millones son hablantes de alguna de las 68 lenguas originarias que hay en el país, y de estos, 51.3% son mujeres. En México existe una gran diversidad de lenguas indígenas. Actualmente son 68 lenguas con 366 variantes en todo el país. En 2015, las principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más son náhuatl, 23.4%, maya, 11.6%, tzetzal, 7.5%, mixteco, 7.0%, tzotzil, 6.6% y zapoteco, 6.5%. En conjunto, estas 6 lenguas son habladas por el 62.7% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más son Oaxaca con 32.2%, Yucatán con 28.9%, Chiapas 27.9%, Quintana Roo 16.6% y Guerrero con el 15.3%. Es de destacar que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional con el 6.5%. Es importante que los gobiernos ofrezcan servicios públicos en la lengua materna del lugar, ya que esto significará respetar su identidad y acortar las brechas de desigualdad. En noviembre de 1999 fue proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como un reconocimiento a los mártires que lucharon para establecer el lugar que le corresponde a la lengua bengalí y como invitación a otros países para conservar los idiomas maternos. Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no solo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. A partir del año 2000 se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna en México, con actividades conmemorativas para promover el multilingüismo y la diversidad cultural, reconociendo el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos. Desde su creación en el 2005, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, tiene como objetivo principal promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, las cuales tienen la misma validez que el español de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por estas referencias. Y vamos a continuar ahora con una de las danzas más apreciadas. Y ha sido precisamente la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de Xoloco, quienes en un afán de rescatar las tradiciones náhuatl, ellos han traído a un danzante de Chantasco, de Lolotla, Hidalgo. Don Herminio Ramírez Hernández los viene dirigiendo en la flauta. Son 13 niños de la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de Xoloco. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso.
Esta es la danza de las varitas propia de la zona huasteca. Interpretan un tema a la fertilidad. Elemento entre lo religioso y lo pagano. La danza de las varitas. Inicia al caer la noche, prolongándose hasta el día siguiente. Estos son los saludos de medianoche y de la amanecer. Una danza donde intervienen los tlaloques, el ciguateteo y el mano. En la época prehispánica, los guerreros acostumbraban a danzar antes del combate para pedir la victoria. Su principal batalla era ganarle, vencer en la batalla de la siembra. Los tlaloques, con 2 paliacates cruzados al pecho y uno en la cintura, con un gorro cónico de color negro, con un remate en forma de abanico en color rojo o tricolor. Una vara de carrizo o de madera de aproximadamente 1 metro de longitud. Un puñal de madera el mami es un personaje que participa en la ejecución del son, caracterizado por su cabeza cubierta de algodón. Se le vincula al Chac de la cultura maya, dios de la lluvia, adornado y temido por tener en sus manos la ambigüedad de la naturaleza, la sequía o la cosecha. La danza de las varitas es una tradición y es nuestra. Agradecemos a los maestros de la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de Xoloco. Por el rescate de los usos, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados.
el gobierno municipal presente en el aniversario del Día Internacional de la Lengua Materna. Estos son los saludos de medianoche y del amanecer, interpretadas por los tlaloques, jóvenes guerreros, y por el man, el anciano. Es que estoy haciendo pura cerrada. El sonido de la flauta los va guiando, el tamborcillo de piel de venado. Fuerte los aplausos para la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata de Choloco. Muchísimas gracias al profesor Teodoro Gaspar Cruz, director de esta escuela, a sus maestros, a los padres de familia. Felicidades, alumnos. Excelentemente ejecutada esta pieza, La Danza de las Varitas. Y por supuesto nuestro reconocimiento a don Herminio Ramírez Hernández de Chantasco de Lolotla Hidalgo, quien ha tenido a bien instruirlos en esta danza. Enseguida vamos a dar paso a la participación de CONAFE. Ellos traen 3 números artísticos. El primero de ellos, La Danza del Maíz, interpretada por los docentes de CONAFE del municipio de Axtla de Terrazas. Son nuestros maestros que trabajan en las zonas más alejadas, dando educación inicial, educación de preescolar, educación primaria y educación secundaria. En los puntos más alejados, hasta allá llegan todos los días nuestros maestros de CONAFE para entregar educación. Ellos vienen dirigidos por el profesor Maximino Domínguez Villarreal, el coordinador de CONAFE en la región Huasteca. Esto es Xochipiltzahua, la danza del maíz.
Xochipitzáhuatl, una danza tradicional. Lo mismo es en una boda que en un acto fúnebre. Hasta nos hace vibrar la piel, de esas ocasiones en que uno puede ver el arte, nuestra cosmogonía original, lo que es nuestro, se siente. Es el turno de escuchar a nuestro presidente municipal, el ingeniero Gregorio Cruz Martínez, con su mensaje oficial en este Día Internacional de la Lengua Materna. Agradecerle al profe Juan Aquino, a Oscar, al síndico, por todo este gran evento que han realizado, a los institutos educativos de la primaria de Lingua de Xoloco. Muchas felicidades por el gran trabajo que han realizado de la mano de los docentes, a la danza de Temexio, que siempre han estado presentes en los grandes eventos de Axtla y de otros municipios, y qué mejor que siguen prevaleciendo esta gran iniciativa del rescate de los usos y costumbres. A los padres de familia, muchas gracias por apoyar y impulsar a sus hijos. Hablábamos hace rato sobre la gran importancia de rescatar la lengua náhuatl. Ha pasado de ser una lengua a un idioma. Y en Axtla de Terraza hemos trabajado muy fuerte de la mano de asuntos indígenas, de la mano de cultura, de la mano de la dirección de la biblioteca, en fomentar y rescatar esta gran lengua con clases totalmente gratuitas, trabajando de la mano con autoridades comunales como la de Camila, a la cual le agradezco mucho por todo el apoyo que brindan a los eventos comunitarios y que ha hecho este gran ayuntamiento en esta recinto que ha sido oficial para eventos de asuntos indígenas. ¿Qué hemos realizado en el ayuntamiento? Hemos trabajado a la par de las comunidades en ese gran rescate de la lengua materna. 32.544 habitantes de Axtla y el 51% habla esta lengua materna náhuatl. Se ha ido perdiendo este gran dialecto, se ha ido perdiendo esta gran lengua por la falta a veces de interés en las escuelas, en los institutos educativos, pero yo felicito mucho a este instituto de Xoloco que ha trabajado muy fuerte en este gran rescate a la par del municipio, del estado, de la federación, e inculcarle esta lengua y que en Axtla se siga prevaleciendo el rescate de los usos y costumbres de la mano de asuntos indígenas, en la cual de verdad, profesor, lo felicito por este gran trabajo que ha realizado de la mano de cultura, del amigo Gerardo, el gran equipo que tienen en cultura, y del CONAFE, que hoy por aquí están también presentes con un bonito bailable, con una danza y con algo simbólico del Día Internacional de la Lengua Materna. No me queda más que refrendar ese gran compromiso con las comunidades indígenas en cuestión de infraestructura, apoyos sociales, el gran impulso que le hemos dado durante este trienio a las comunidades indígenas más marginadas, es algo que no se venía haciendo en los trienios anteriores. Agradezco mucho y vuelvo a refrendar ese compromiso a Asuntos Indígenas, al regidor de Asuntos Indígenas, Oscar, por todo el trabajo que han realizado. No me queda más que decirles que este gobierno trabajará incansablemente hasta el último día de este mandato que tenemos en puerta. Decirle a las comunidades indígenas que trabajaremos a la par, llevando bienestar, llevando infraestructura, pero sobre todo luchar para que esa lengua materna siga prevaleciendo en Axtla y que no seamos el 51%, sino que siga creciendo, porque Axtla es un municipio indígena en el cual debe prevalecer esta gran lengua que es el náhuatl. Muchas gracias y enhorabuena para todos los presentes.